8:26. En unos 5 minutos a ver quién más se puede acomodar para empezar a resolver dudas y decirles cómo va a ser el asunto del examen del viernes. Pero esperemos que se conecten otros pocos. Buenos días, profe.
Ahorita están conectados 52. Vamos a esperar que se conecten unos 10 más para no volver a repetir, jóvenes. Pero 5 minutos más vamos a esperar. Somos 2. Ay, yo qué sé. ¿Y qué show, profe? ¿No se ha enfadado? ¿O sí ha hecho cosas? ¿No se enfada de estar ahí en su casa? Yo sí tengo trabajo. ¿Eh? Yo sí tengo trabajo. Está bien. ¿Y no se ha aventado más de esas de las maestrías del Don Diplomados. Charlie? ¿Cuántos sí? Diplomado. Algunos. ¿Eh? ¿Cuántos No, hiciste? me aventé uno de la Chi cuadrada, es todo. A ver, pero ¿cuál hiciste?
No, estoy jugando, profe, que me aventé uno de la chi cuadrada. Ah, ok. Está bien, Julián. Oye, a ver, la idea de vernos el día de hoy, sí, ya somos 63, ya como quiera, porque se supone que yo estaba esperando, según mi lista, a un total de 74. Sé que algunos están en su otra clase de ecuaciones diferenciales, entonces hay 10, 11, pues, ¿no? Que por situación de lo que tú quieras no se han podido conectar, pero yo aquí estaré hasta después de las 9 para resolver las dudas a todos aquellos que así lo vean. Hasta donde entiendo, ¿sí? Ninguno ha presentado formalmente dudas, porque yo estoy viendo en el chat, ¿sí? Del grupo del grupo de análisis que nadie subió dudas. Les decía que las dudas había que subirlas por aquí para yo tener oportunidad de resolverlas y poderlas explicar a partir, generar una clase pues de esta. Sin embargo, sí hubo 2, 3 que me enviaron de modo personal algunas preguntas y las resolví. Había alguien por ahí que me pedía que le verificara si el examen muestra que se habían pasado entre ustedes estaba bien o estaba mal. Jóvenes, ese examen es departamental, se supone que yo no lo conozco. El departamento de la universidad fue el que elaboró ese examen. Si ven que yo se lo resolví, voy a tener problemas. Circúlenlo entre ustedes. En todo caso, lo que puedo hacer, si tienen alguna duda en el planteamiento, si tienen alguna duda en el proceso, dudas específicas sobre eso, lo podrán resolver, se los podré decir. De otra forma, no, o sea, no me voy a poner a revisarles o a resolver el examen, eso no voy a hacer. Otro pendiente. El viernes tenemos examen. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es con la dinámica que hemos venido trabajando. Yo voy a subir el examen, lo voy a abrir un poquito antes de la 1 de la tarde, 12:30, 12:40, lo voy a subir. Al momento de subirlo voy a dar las indicaciones de cómo se debe hacer el examen. Para luego darles el correo donde me tiene que llegar el examen. Le voy a pasar la rúbrica. Y necesito que estén conscientes que van a enviar el examen que hicieron, lo van a enviar a mi correo. Yo voy a recibir exámenes hasta las 3 de la tarde. Si alguien por alguna razón lo envía después, pues no voy a decir que va a ser sancionado, pues no, pero sí va a generar una bronca de conflicto, que eso habría que resolver. Entonces la dinámica va a estar así. Yo creo que como a las 12 del día les voy a pasar las listas para que vean, sí, cuáles van a ser las indicaciones de los tipos de examen, que tomes el que te toca, lo resuelvas, lo escanees y me lo mandes. Así va a ser la dinámica el viernes. Entonces, para el viernes a las 12:30, 12:40, yo creo que ya van a poder empezar a resolver el examen. Y yo lo veo en mi correo hasta las 3 de la tarde. Yo creo que esa va a ser la mejor dinámica. Pero ahorita la pregunta directa es, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? El tema evaluar es prueba de hipótesis. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo, profe. Teníamos una duda ayer de un problema que venía en ese examen que dicen, que no supimos resolver.
¿A cuál examen? Uno que andaban pasando ahí por el grupo de oleanálisis, que dijeron que era el semestre pasado, creo que era el ejercicio 4 que no pudimos resolver. A ver, déjame ver. Ah, es el tema de la nova. Sí. Ok, de hecho, pues no hemos visto ese tema. Sí, pues. Por lo menos yo no lo he explicado, pero ustedes lo tienen, ¿no? Pero que no ven, pero va a venir en el examen, profe. No supimos cómo resolverlo. No sé si van a venir, pero más vale explicárselo si quieren ahorita. Está muy sencillo ese tema, ¿eh? Lo explico si gustan. Por favor, explíqueme. Denme chance de abrir el archivo para explicárselo de qué se trata. Está demasiado sencillo, no nos lleva 15 minutos la explicación. A ver, voy a apagar mi cámara, ¿sí? Y voy a compartir pantalla. Y voy a explicar este ejercicio. El ejercicio es el análisis de varianza de un solo factor. De hecho, este tema de análisis de varianza de un solo factor es el primer tema que ven también ustedes en diseño experimental, la materia que sigue de arriba para análisis de datos para los ingenieros industriales. Y una de las formas, yo creo, más simples de ver este ejercicio, para ver para qué funciona y cómo funciona, que le llaman análisis de varianza o las tablas ANOVA o la ANOVA de un solo factor, es con un ejercicio que está demasiado sencillo, no crean que es nada del otro mundo. El asunto aquí, recuerden que estamos en prueba de hipótesis y debemos tener presente de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entiendan que estamos en prueba de hipótesis y entonces lo que estamos haciendo, estamos trabajando con prueba de hipótesis en función de algo. En este caso en particular nos dice que hay un fabricante que esté interesado en mejorar la tensión de ruptura de un producto, de una bolsa de papel. Los investigadores, los que trabajan en investigación y desarrollo, los ingenieros que trabajan ahí, creen, ¿sí?, que la resistencia a la tensión de la ruptura del papel se debe o está en función de la concentración de madera dura en la pulpa que se usa para hacer esta bolsa. Entonces, hacen un experimento donde dicen que las concentraciones para fabricar bolsas pueden ir del 5 al 20%. Y entre sus ideas dicen, si le ponen menos del 5%, pues incluso ni papel va a ser. Si le pongo más del 20% en la concentración de madera, se va a convertir en cartón y yo lo que necesito es un papel para hacer una bolsa. Entonces el equipo responsable de esto fabrica bolsas
en diferentes grados de concentración. Es decir, agarra pulpa en concentración del 5, del 10, del 15 y del 20 y deciden hacer 6 ejemplares de cada una de estas bolsas. Entonces, pues hacen 6 ejemplares de cada una de las 4 concentraciones y son 24, ¿no? Una vez hecho esto, generan el siguiente cuadro, que es lo que les dio. De hecho, vean, en la primera columna tenemos la concentración de madera del 5, del 10, del 15 y del 20%. El punto de las observaciones son las bolsas del 1 al 6. Y cada uno de esos números, ¿sí? El 7, el 8, el 15, el 11, el 9, el 10, el 12, el 17, en fin, todos estos, ¿sí? Son las mediciones de la tensión de ruptura de cada una de esas bolsas. Por ejemplo, la bolsa número 4, aquí sería una observación, pues, en la concentración de madera dura del 15%, tuvo una resistencia de tensión de ruptura de 17, sí. Esta es como los valores observados, vaya, lo que vimos. Y al final, pues nomás se suma, ¿no? El total es este 60, ¿sí? Sale a partir del 7 más 8 más 15 más 11 más 9 más 10, son 60. Y en ese sentido, pues tenemos, ¿sí? Totales de 60, de 94, de 102, 127. Puesto en otros términos, es la suma del renglón para cada una de las concentraciones de madera. Y al final, es la suma total de los renglones, donde nos da ese 383. Y luego, quién sabe por qué, pero calcularon el promedio. Ok, ¿qué es lo que hace? A ver, recordemos que estos ingenieros de desarrollo están diciendo o están pensando que la resistencia está en función o depende del grado de concentración de la pulpa, pues no de la madera. Un fenómeno que hay que ver aquí es que necesariamente para hacer este ejercicio, uno de los supuestos es que debe haber el fenómeno de aleatorización, es decir, que el experimento, ¿sí? Al momento de fabricar, se sortea y se dice qué bolsa, con qué concentración se va a ir fabricando y se fabrica de una por una para llegar a eso, que es importante tenerlo en cuenta. Si uno cumple con este supuesto, entonces puedes plantear la hipótesis. Que tiene una hipótesis nula y obviamente que tiene una hipótesis alternativa. Hipótesis nula, siempre, el análisis de varianza de un solo factor dice que es igual a 0. En este caso, el tau 1 igual a tau 2, igual a tau 3, igual a tau 4, igual a 0. Está diciendo que la concentración de madera dura al 5%, que es tau 1, es igual a la resistencia de las bolsas de la concentración de madera, ¿sí? La tensión de medida del papel de tau 2, es decir, la concentración al 10%. Lo mismo sucede con 15 y lo mismo sucede con 20. Es decir, que la tensión de ruptura del papel no depende o es igual independientemente de la concentración de la madera dura. Eso es lo que está diciendo la hipótesis contra la alternativa, que es lo que piensan que debería suceder los ingenieros, ¿no? Que una de ellas es diferente de ser para cualquier tipo. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que se pretende comprobar. ¿Cómo se comprueba esto? Esto se comprueba a partir de la tabla ANOVA. Esta es la tabla ANOVA, la solución del problema de análisis de varianza para un experimento de un solo factor. El estadístico que debemos de calcular es la F, una F calcular. Esta tabla es la mágica. Esta tabla es la que necesitas hacer. Si haces esta tabla,
resuelves el problema, porque lo otro no tiene ningún sentido. Bien, vamos a llegar entonces a calcular la F, ¿sí? Esto que tenemos acá al lado derecho de la tabla, la F calculada. ¿Cómo calculamos la F? Me dicen que son la suma de cuadrados medios o el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. ¿Cómo calculo el cuadrado del tratamiento? ¿De dónde saco esos datos? Si te fijas en la columna anterior, de donde dice F calculada, dice cuadrado medio. Entonces vas a dividir, ¿sí?, el cuadrado medio de la primera línea entre el cuadrado medio de la segunda línea, el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Así te da el valor de la F. Oye, pues está muy fácil calcular la F porque es una división. Pero ¿cómo calculo entonces los cuadrados medios, tanto del tratamiento como del error? Los cuadrados medios se calculan así. La suma de cuadrados entre tu grado de libertad me da el cuadrado medio. Es decir, esto que tenemos, ese tratamiento entre A menos 1 me da el cuadrado medio. En este mismo sentido, ¿sí?, podemos calcular el cuadrado medio del error dividiendo la SS del error entre la A n menos 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? Estos son los grados de libertad, donde no hay mucha bronca. Ahorita vamos a ver cómo se calculan, y por favor tengan una pluma a la mano para poder calcular qué es A y qué es N, para que vayan haciendo el ejercicio, ¿sí?, de cómo funciona esto. Finalmente, pues me tienen que decir, ¿sí?, cómo debo de calcular los grados de libertad y cómo debo de calcular la suma de cuadrados tanto de los tratamientos como de los errores para poder hacer el ejercicio. Ok. A ver. Vamos a contabilizar como el número de tratamientos. Repito, este número de tratamientos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si los tratamientos para hacer las bolsas, si nosotros estamos haciendo bolsas al 5, al 10, al 15 y al 20, entonces A vale 4. De tal forma, ¿sí?, que los grados de libertad derivados de la suma de cuadrados, pues sería A menos 1. 4 menos 1, pues sería 3. N es igual al número de observaciones que hago para cada uno de los tratamientos. En este ejercicio se hicieron 6 observaciones, 6 bolsas para cada concentración de madera dura. N entonces vale 6. Los grados de libertad del error serían 6 menos 1 son 5. Y 5 por 4 siempre han sido 20. Entonces tenemos que los grados de libertad del tratamiento son 3 y los grados del error son 20. Si los sumo, son 23, porque 3 más 20 siempre han sido 23. De tal forma que si yo multiplico A por N menos 1, me tiene que dar 23. Y si A vale 4 y N vale 6, 4 por 6 menos 1. Mira nomás, si nos dio 23, tú, qué difícil llegarle a esto. ¿Ok? Si ya sabemos entonces que esto que le llaman total es la suma de los tratamientos más el error, porque la fuente de variación, pues,
por el tratamiento o es por el error, que son los únicos factores que yo estoy analizando. El tratamiento son los factores y los errores pues son los que yo no puedo controlar. La idea es cómo, ¿sí?, estimo la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error, porque ya sé que la suma de cuadrados totales, pues es la suma de los tratamientos más la del error, pues lo mismo que hicimos con los grados de libertad, como que no hay mucha bronca. ¿Cómo calculo esto? Pues en la siguiente filmina pueden ver cómo se calcula la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de tratamientos y por diferencia sacamos la suma de cuadrados del error. A ver, dice, la suma de cuadrados totales es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 y la sumatoria desde j igual a 1 hasta 6 de las y y j elevadas al cuadrado menos y punto elevado al cuadrado sobre n. Esta es la fórmula. La suma de cuadrados de los tratamientos es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de la y punto elevado al cuadrado sobre n menos y cuadrada punto sobre n. Si se fijan, tanto la suma de cuadrados totales como la suma de cuadrados de tratamientos le restan y punto elevado al cuadrado entre n mayúscula. Ya dijimos nosotros que la n minúscula es el número de observaciones, eran las 6. La n mayúscula, ¿sí?, son el total de observaciones. En este caso serían las 24 bolsas, ¿no? La n minúscula es el número de observaciones por tratamiento. Pero ¿qué es el y punto? Perdón, ¿qué es la y y j? ¿Qué es cada uno de esos? Si lo recuerdan, en las observaciones veíamos, ¿sí?, que en la primera columna nos decía que existían concentraciones al 5, al 10, al 15 y al 20%. Y cada una de ellas tenía 6 observaciones o 6 bolsas. Y cada una de ellas, ¿sí?, les hacían el experimento para ver hasta dónde aguantaban. Y era lo que tornaban. Teníamos un registro de cada una de ellas, donde I es el renglón y J es la columna. Puesto en otros términos, si yo me regreso y veo la tabla, la Y y J de cada uno de estos son los datos que me aparecen como los datos observados. Es decir, el 7, el 8, el 15, el 11, el 9, el 10, el 12, el 17, el 13 y el 18. Y la fórmula me está diciendo, ¿sí?, que yo debo de agarrar cada uno de esos datos y elevarlos al cuadrado. Y una vez que estén todos al cuadrado, los voy a sumar. Y ese va a ser el valor que tengo en Y y J. Sumatorias elevadas al cuadrado. La Y punto elevado al cuadrado entre la N mayúscula, ¿sí?, esto, Y punto, hay una diferenciación grande entre lo que es Y punto. Fíjense, decíamos que este Y punto elevado al cuadrado entre N mayúscula es igual a esta. Entonces necesito saber, ¿sí?, qué es la Y punto y qué es la Y punto. Una nomás tiene un punto y la otra tiene 2. Ya sabemos que la Y y J es cada uno de los valores. La Y punto, jóvenes, es la suma. En la tabla es el 60, el 94, el 102, ¿sí?, y el 127 que aparece. La Y punto es la suma de todos los valores de cada uno de las concentraciones de madera. Es decir, el 60, el 94, el 102 y el 127. Esta es la Y punto. Tengo 4 Y puntos entonces. Y la Y punto vale 383. Es la suma de todas las Y puntos. Si observan, ¿sí?, pues las fórmulas están muy sencillas. Y finalmente, pues en la siguiente filmina, ¿sí?, que tienen, pues se van a dar cuenta cómo se calcula, ¿no? Que es el 7 más el 8, todos al cuadrado.
menos 383 que es la y punto a punto, elevado para entre n mayúscula, que es 24. De tal forma que la suma de cuadrados totales da 512.96. La suma de cuadrados de los tratamientos es los 4 tratamientos, 60 al cuadrado más 94 más 102, todos al cuadrado entre 6 menos. Recuerden que ambos son iguales, este es 183 al cuadrado entre 24. Esta es la suma de cuadrados totales, esta es la suma de los tratamientos. Por diferencia, sacamos la suma de cuadrados del error y luego lo vertimos en la tabla. Y ya tenemos la suma de cuadrados, ¿sí?, de los tratamientos, la suma de cuadrados del error, la suma de estos dos es el total. Los grados de libertad ya los calculamos. A menos 1, por n menos 1. La suma de estos es 23. Entonces divido 382.79 entre 3 y me da 127.60. 130.17 entre 20 me da 6.25. Y la F calculada es 127.60 entre 6.25 me da 19.90. Ya calculé la F. Y luego me dicen, hey, ¿cuál es el criterio de rechazo? Pues debo rechazar la hipótesis nula si la F que calculé es mayor a una F de alfa con los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error. De tal forma que diría 19.60 es mayor que 4.94. Si vemos que la F es del 0.05, los tratamientos son 3 y los grados y los del error son 20, ¿no? A esto nos da la F con 0.05. 19.60 es mayor que 4.94, efectivamente. La respuesta es sí. Entonces, no podemos aceptar la hipótesis nula, debemos rechazarla. La conclusión, entonces, es que efectivamente la concentración de madera dura de la pulpa afecta de manera significativa la resistencia del papel. También podemos encontrar el valor P pues, de la siguiente manera. Pero esta, jóvenes, es la conclusión. Espero les haya quedado claro. Profe, ¿no podría pasarnos el PowerPoint? Claro, ¿qué no lo tienen? No sé, ¿lo mandó? Debo de, pero igualita, mira, en este momento se los voy a subir por Ya nomás para checar la forma. más rápido ahorita que lo tengo aquí a la mano. Gracias. Déjenme ver el WhatsApp y déjenme ver dónde andan ustedes, dónde andan. Ole, análisis. Ya le llegó a su celular. Ok, gracias. Me dice que no tengo. Bueno, ahorita lo está cargando. Pero se supone que les va a llegar ahorita. Está lento el internet. Como ven, entonces, ¿sí?, el ejercicio de este ejercicio 4 del examen estaba demasiado sencillo, ¿no? No creo que haya mucha bronca. ¿Quedó claro, Suki? Sí, ya, pues ya no sería hacer yo solo el ejercicio 4, ¿no?
Buenos días, profe. Yo tengo una duda. A ver, dime, ¿quién tiene la duda? ¿Quién fue el que habló? Juan Viera, profe. A ver, Viera, ¿qué onda? ¿Qué onda, profe? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu duda? A ver. Bueno, ese mismo con el ANOVA, pero ya enfocado al Excel. Yo lo hice basándome en uno de los videos que mandó y, y sí pude hacer el ejercicio 4 ese que dicen del examen, pero me daba un resultado diferente porque también lo busqué en internet y me salía un resultado diferente porque había un problema con una de las fórmulas. De hecho, era para sacar el SSE, la sumatoria total de lo del error. A ver, lo que pasa es que cada una de estas fórmulas tiene un significado y se pueden calcular, pues no, yo lo saqué ahorita por diferencia, pero hay otra fórmula para eso. Independientemente de cómo lo haya sacado, los datos te tienen que dar, si no igual, sí, muy parecido. Si no, hay un problema ahí. Ok, es que de hecho la fórmula, esta que le digo, para sacar el error, el SS error, lo La hace, suma de cuadrados se llama. ok, la suma de cuadrados del error, la hace agarrando la n chiquita, que es el total de valores en una fila o columna, Ajá. y a eso le resta 1 y lo multiplica por la sumatoria de las varianzas muestrales de cada una de las... A ver, sí, efectivamente, es otra forma de calcular. El análisis de varianza, de hecho, hay doctorados de esta pendejada, pues, ¿no? De los ANOVA. ¿Se acuerdan de ANOVA y MANOVAs y polinomas y mamás? Hay doctorados de esa madre. Lo que yo te estoy presentando con que les acabo de presentar es la forma más sencilla de hacer. Yo creo, sí, que no coman ansias. Cuando lleguen a diseño experimental, van a trabajar con las tablas ANOVA y con las tablas MANOVA. Esta tabla que yo les pasé es la más sencilla, esta que expliqué, es la más sencilla. Es de un solo factor, porque luego vienen los experimentos de 2 a la K, ¿sí? Donde hay más de 2 tratamientos y obviamente que hay más observaciones, las cosas se van complicando. Pero yo creo que conceptualmente este ejercicio abre un panorama que te permite, sí, por lo menos empezar a visualizar cómo es que se va a empezar a complicar las hipótesis para la toma de decisiones. Entonces les recomiendo a todos que vean con esos ojos este archivo, pues, ¿no? De la sencillez que implica hacerlo, porque hay muchas para hacerlo. Esta fórmula que me estás diciendo, la suma de cuadrados de los errores, sí es cierto, sí existe, pero se empieza a complicar porque también se utiliza para 2 a la K. Entonces necesitaría ver la fórmula y decirte por qué de forma sencilla, ¿sí? Se complica la cosa o hay un error. Pero como no me voy a meter en eso porque es diseño experimental, les recomiendo entonces mejor que sigan la metodología que yo les acabo de presentar y se dejen de cosas. También, a ver. Está bien, profe, gracias. Sale. ¿Alguien más? Yo, profe, tengo una duda. ¿Quién eres? ¿Elene? ¿Liz? Liz. ¿Qué pasó, Liz? En uno de los exámenes que se mandaron, en el problema 3, es sobre bondad de ajuste, creo que en la binomial, si no me equivoco, pero en vez de darnos la proporción, nos da lambda. Entonces, no sé cómo interpretarlo en el Excel, porque da una función de la binomial, pero en sí no sé cómo interpretarlo en el Excel. Lambda es el parámetro. Pero necesito la proporción, la
la probabilidad de éxito que no, y con lambda se saca. Pero es que lo que pasa es que me estás hablando en el aire, Liz, no he visto el examen. Se lo reenvió en el grupo. Por favor, yo de hecho ahorita voy a subir ANOVA de un solo factor al grupo también para que lo tengan. No, ahí lo acabo de enviar. Es el problema 3. Ok, yo también envié este y déjame ver este. Un ingeniero de control de calidad toma una muestra de 10 neumáticos que salen de una línea de ensamblaje y desea verificar sobre la base de datos que siguen la llanta con defectos en 200. A ver, Liz, el asunto es que aquí, en la binomial, si te fijas, si es lambda la X por 1 menos lambda la N menos X, lambda es la X, es 0.05. Esa sería la probabilidad de éxito. Sí. Y la de fracaso, pues 0.95, ¿no? Ya te las dan, pues, te las da el problema. Ya no necesitas calcular. Ok, es que estuve revisando algunos apuntes del semestre pasado donde había visto la distribución binomial y me salía que lambda era la proporción de la probabilidad de éxito por el número de datos, si no me equivoco. Sí, pero eso es para la Poisson. A ver, recordemos. Todas las funciones de probabilidad, todas, ¿sí? Discretas y continuas. La Poisson, la binomial, la chi, la normal, la F, la T, el ensayo Bernoulli, la hipergeométrica, la geométrica, la triangular invertida, todas. Lo primero que uno debe de estudiar o de aprenderse de esas funciones, de esas distribuciones de probabilidad, son 3 puntos fundamentales. Recordemos, todas las funciones de probabilidad nacen a partir de la binomial. Si te sabes todas las demás, porque son casos específicos de la binomial. Todos son casos especiales de la normal. Pero veamos, la binomial, ¿sí? Al igual que la Poisson, al igual que la hipergeométrica, al igual que cualquiera que te dé la gana, la normal, la T, tiene una función de densidad. ¿Qué es la función de densidad? Es la fórmula que necesitas para calcular las probabilidades. Es decir, si sigo una distribución binomial, ¿qué utilizo? Pues la probabilidad de que X tome valores de 0, de 1, de 2, de 3. Esta es la función de densidad. Pero las funciones de densidad están en función de parámetros. Para calcular la función de densidad o la probabilidad, para calcular la probabilidad necesita la función de densidad. Y en la función de densidad se establecen los parámetros. El parámetro que realmente necesitas siempre es la media. En todas. Para poder calcular la probabilidad, si no la puedes calcular directamente. Para la binomial, según la fórmula, ¿no? Porque esa P tú le puedes cambiar de letra, pues, o sea, ¿por qué P? ¿Y por qué no le pones A? O le puedes poner X, o le puedes poner Y, o le puedes poner lambda, o gamma, o beta, lo que te dé la gana. Es conocida como P, porque es la probabilidad de éxito. Pero en la Poisson, la media se llama lambda, que se calcula como N por P. En la binomial es el número de éxitos entre el total. En la normal es la sumatoria de las X y entre N. Hay una forma de calcular la media para cada una de las distribuciones. Entonces, de ahí yo creo que viene el asunto de la confusión.
No es que esté diferente la explicación de lo que estabas estudiando o revisando el semestre pasado. Es lo mismo, nada más que hay una confusión porque se calculan las medias de forma diferente. Espero que haya resuelto tu duda, Liz. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces ya les llegó también lo de la NOVA. Profe, tengo una duda. ¿Quién habló? Selene, ahora sí. Ahora sí eres tú, Selene, dime. Sí es. Ya mandé la foto al grupo. Es sobre problema, el inciso C y el inciso E. ¿El inciso qué, perdón? El C y el E, de ese que mandé ahí. El Eso es la C proporción. y el E. Se puede inferir que proporcionalmente ambas máquinas producen las mismas proporción de piezas bajo la categoría de no conformidad. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Ajá. Dice que se considera una pieza como de no conformidad cuando existe una diferencia igual o mayor. Sí. Que si se considera una pieza de no conformidad cuando existe una diferencia igual o mayor a 0.2 décimas del diámetro requerido, entonces, ¿cuántas son de no conformidad de la máquina 1? Ese es el caso. Si lo tomo como si la diferencia, por ejemplo, de 10.2 para arriba, o si también puede ser de 9.8 para abajo, pues. Pero pues, exactamente, tienes que sumarlas, pero es igual o mayor a 0.2 décimas, ¿eh? Ajá, o sea, que puede Entonces, ser una diferencia de 0.3 décimas. Por ejemplo, para la máquina 1 entra el 1, el 2, el 3, el 4, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Esas son no conformidades. Entonces habría que sumarlas y sacar la proporción y hacer la diferencia de proporción. ¿Sí? Ok. Y en el E dice, existe independencia entre máquinas y la conformidad. O sea, aquí vas a hacer una tabla, ¿sí? De R por C, donde vas a poner máquina 1 y máquina 2. Y luego, conformes y no conformes. ¿Cuántos de la máquina 1 están en conformidad y cuántos en no conformidad? La conformidad, ¿cuántos de la máquina 2? Y entonces dices, hey, digamos, no la máquina es una prueba de independencia de 2x2. Si es que nos tenemos dudas ¿Sí? sobre si la proporción de la máquina 1 era 5 o 9, pues lo veíamos de las dos maneras y no tenemos muy bien establecido cómo lo tomábamos, pues. Es que sí, a ver, si es igual o mayor. Uh-huh. ¿Sí? 0.2 décimas de su diámetro. El diámetro es de 10, ¿no? Sí. O sea, si es de 10.2 para arriba, ya no conformidad. Si es de 9.8 para abajo, ya no es conformidad. De tal forma que la máquina 2 tiene 0 no conformidad, ¿no? Ajá. Y la máquina 1 tiene 4 hacia abajo y tiene 5 hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces son 9. Okay. Entonces, ¿Y el inciso D? Ah, sí, perdón. y la tabla de contingencia que serían 9, sí, para la máquina 1. No conformidades serían 9. Conformidades serían 3. Y del otro lado, de la máquina 2, serían 12 y 0. Y hay que hacer la prueba de independencia. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Muy bien. También en el inciso D era nomás que concluyeras cuál de las dos agarrarías y por qué. Esto lo podemos concluir con... Mande. ¿Pero qué me preguntaste? No te escuché. Era el mismo problema. El inciso D dice que concluyas cuál de las dos máquinas para producir un lote elegirías y por qué. Exactamente. Eso es más textual, ¿no? Es que ahí tendrías que checar, ¿sí? Si vas a producir un lote, cuántas se te regresan de la máquina 1 y cuántas se te regresan
Se le cortó, profe. De la máquina 2 te están pidiendo y tú lo que quieres. Entonces, eso es una interpretación del resultado, Selene. Sí. Sí, mi duda nomás era si lo puedo interpretar. Que yo creo que obviamente la máquina 2 es la que está, es más consistente, pues, ¿sí? Ajá. Pues si no tiene ningún defecto, todas son conformidades. Yo, así nomás con ver los datos, digo que elegirías a la máquina 2, ¿no? Sí. Pues no tiene ninguna no conformidad. Ok. ¿Alguien más? Yo, por favor, otra. No sé si recuerda que le había mencionado sobre el primer problema de ese, de que solamente hacíamos la conclusión con el valor P. Sí. El valor, o sea, mi conclusión está basada a criterio propio, es decir, si yo considero que el valor P es muy bajito, yo digo que no la acepto, y si es alto, digo que la acepto. Así es tu determinación y tienes que explicar el por qué. Yo te diría, a ver, ¿qué pasa si el alfa hubiera sido del 5%? ¿Lo acepto o no? ¿Qué pasa si hubiera sido del 1? ¿Qué pasa si hubiera sido del 10? ¿La acepto o no? Y ahí tomas la decisión para que entiendas conceptualmente qué es el valor P y cuál es la bronca significativa. Entonces, haz la prueba al 1%, al 5% y al 10%, ¿sí? Y verifica con el valor P para que te des cuenta cómo estás concluyendo. Ok. No está bien, gracias. Okay. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día viernes a las 12:30, yo voy a conectarme, tanto por este medio, y voy a estar pendiente del WhatsApp. No sé si de aquí al viernes todavía tenga oportunidad de porque me lo prestan 14 días esta madre, pues no sé si lo puedo utilizar, pero ahí les digo, el viernes, ¿sí? Voy a subir el examen y les voy a explicar de qué se trata voy a mandar un archivo explicando cómo va a ser y cuáles son las condiciones para que me lo manden. Como eso de las 12:30, 12:40, les mando el ejercicio y ustedes me lo regresan antes de las 3 a mi correo. Ahí les voy a dar todas las especificaciones. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Dime. En la prueba de hipótesis para el cociente de varianza es la desviación 1 sobre la desviación 2, pero haz de cuenta que vi un video de los que nos puso en el Excel y dice que es la desviación mayor sobre la desviación menor. Entonces, pues, me revolví un poco ahí. No hay forma de hacerlo. ¿Sí? Problema de tablas, pues si lo vas a sacar en Excel, tú no tienes ese problema. Pero si pones, ¿sí? Haz de cuenta que te dicen la máquina 1 y la máquina 2. Y tomas los datos de la máquina 1 y tomas los datos de la máquina 2. Resulta que la máquina 1 está a la izquierda y la máquina 2 está a la derecha. ¿Y qué pasa si dices, no, la máquina 1 va a ser esta, la que está a la derecha, y la máquina voltea los datos? Es exactamente el mismo circo. Vas a llegar a la misma conclusión. Te está diciendo que utilices la varianza menor sobre la varianza mayor para que sea menor que 1. El eje calculado. Eso es lo que te está diciendo. En el otro lado sucede exactamente el mismo circo. Abusada, ¿sí? Para nosotros, lo que nos interesa, eres Stephanie Landeros, ¿verdad? Lo que nos interesa específicamente es saber si las varianzas las vamos a considerar iguales o distintas. Y ocupamos hacer la doble prueba. Repito, hay muchos métodos para llegar. Vale. Profe. Muy bien, jóvenes. Si no hay otra cosa, ¿sí?
Yo una aclaración con lo que dijo ella. ¿Qué pasó? Siempre se maneja de la varianza menor sobre la mayor para hacer el cociente de varianza. Que no, Sofi, que no necesariamente, pero si lo quieres hacer así, hazlo. Ah, bueno, entonces como sea, está bien. Sí, de las dos formas está bien. Lo que pasa es que cuando utilizas la menor sobre la mayor, ¿sí? Es más fácil la interpretación. Es lo que... Vean el video, pues. Vean el video, van a llegar a la misma conclusión. Ah, ok, bueno, era todo, gracias. Vale. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el viernes. Si por alguna situación tienen alguna duda particular, más de 2, 3, bla, bla, mándenla al WhatsApp y a ver si nos podemos conectar a una hora específica mañana nomás para resolver esa duda. Profe, Yo voy a estar trabajando en la máquina, entonces creo que puedo conectarme un rato. Y con mucho gusto les voy a hacer la duda más grande. profe, Dime, Luis. quisiera saber cómo se puede diferenciar una binomial de una Poisson y de la normal. ¿Cómo puede identificarlas en el problema? Para empezar, la Poisson y la binomial son discretas. Los valores que puede tomar la variable X son números enteros, 0, 1, 2, 3, 4. La normal es continua, es por rangos. Es una diferenciación. La otra, la binomial es un ensayo Bernoulli repetido. Es decir, éxito y fracaso. La probabilidad es constante en la binomial. La probabilidad de éxito es constante. ¿Cómo diferencia la Poisson? La Poisson es un caso particular de la binomial, con un punto muy específico. La probabilidad de éxito es muy pequeña y N es muy grande. Eso se comporta como una Poisson. Punto. Ok, la probabilidad muy grande y el éxito muy chica. No, la probabilidad de la Poisson es lo mismo que la binomial. Pero la probabilidad de éxito es muy pequeña. Y N, el número de experimentos, el número de repeticiones es muy grande. Ve los ejercicios, por ejemplo, ¿sí? Los que vimos ahí, ve el ejercicio de la Poisson, que vimos cuál es la probabilidad de que una persona al momento de salir tenga un accidente y era muy pequeña y hacíamos el ejercicio con N de 300, N es muy grande. Ok, está bien, gracias. Dale, nos vemos, Luis. ¿Alguien más? Si no, jóvenes. Yo tengo una duda, profe. ¿Qué pasó, Encinas? En los ejercicios de ondas de ajuste, en el 86, que es de Poisson, no sé si como las probabilidades son muy pequeñas, tengan que agruparse, y si se agrupan, ¿de qué manera? Porque son 26 y no hay como... Son 26, ¿qué, perdón? Sí, 26 elementos con probabilidad diferentes. No se ha agrupado, obviamente, ¿no? A ver, ¿pero qué dice el problema? Ahí va. Es el de los carros. Sí, automóviles que transitan en la intersección de dos avenidas. Por ahí alguien lo hizo. ¿Quién me dijo que lo había hecho? ¿Selene o a... No, yo lo hice, profe, pero se lo envié y no lo checó. Rakita, Dios, lo puedes subir al grupo para revisarlo entre todos y por ahí contestamos por el mismo WhatsApp. Y la verdad yo no lo he visto, pues. Ok. Yo me acuerdo haberlo hecho, pero hace rato de esto, entonces no lo traigo así como para poder explicar. Pero háganle la lucha, pues, o sea, no debe de ser
No, del otro mundo. ¿Está bien? Ok. Salen, sí, en contacto. Pues, Ok. ya me voy. Ya que tengo trabajo. Muy bien. Estaré pendiente del celular. Sale, profe, gracias. Sale, nos vemos. Gracias, profe. Sale, profe. Sale, Ana, Valeria, Selene, Isabela, Paula, Sale, profe. Víctor, Andrés, Pedro. Suki, ponte a estudiar, no le tengas miedo. Profe, ¿cómo que Suki? Es Oki. Pero que es la misma chingadera, ¿no? Con Hugo, ¿no? No es lo mismo, hombre. A ver, ¿qué significa Suki? ¿Qué significa Suki? Suki, quién sabe, pero Suki soy yo. Por eso, pero Suki es... No me hagas hablar. ¿Qué pasó? Oye, Suki, descansa. Sale, nos vemos. Suki, Hola, profe, hasta mañana. ándale. Digo, el viernes. Profe, tengo una duda. Sale. A ver, ¿quién está? ¿Quién tiene dudas a estas alturas? Alberto. Yo, Andrés, A ver, Palacio, dime. es una duda que todos tenemos. ¿Con qué se pegó la otra vez? ¿Con qué me pegué? Con la pata de la mesa. Me levanté y me di un chingazo. ¿Y dolió? Fíjate nomás la preocupación que tiene. Sí, sí me dolió, pero ya incluso es un... Se te ha olvidado. Pónganse a estudiar una hipótesis, déjense de cosas. La El bendición, profe pues. se enojó porque me reí. No, está bien. A mí le gusta que se burlen yo, no, pero No, si ya me A dijo ver. que te iba a reprobar, güey. Haga el bailecito, profe. Sí. Ok. La bendición. Todos sabemos que está ahí, profe, escuchándonos. que mi Dios me los bendiga. Y a mí nomás que no me olvide. Eso es todo. El bailecito, pues. Hasta el viernes, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el viernes. Nos vemos, Carla. Bye. Gracias, Abeli. Nos vemos, profe. Sale, Andrés.